Muy buenas noches. A quienes se han conectado, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar. Bien, teníamos pendiente una presentación y más bien ha sido tan grato el trabajo de la anterior sesión sobre el trabajo precisamente de esa analogía del gesto del chef, que se la compartí con un colega acá del curso, el que provocó y suscitó la dinámica y bueno, quedó también gratamente agradecido y contentos de cómo ha resultado esa dinámica acá en la clase. Lo que vamos a ver ahorita, que es una exposición, y yo voy a hablar un poquito más al inicio, pues es precisamente está en relación también a esto de la práctica reflexiva y van a entender por qué. Entre medio les voy a pedir que me hagan también una devolución de esa lectura que se les había pedido, ¿no? Sobre la teoría de Sean, de Donald Sean y de John Dewey, en torno a la práctica reflexiva, que es esta lectura escrita por Rocío Ramón Ramos, en el entendido de que efectivamente hace un camino de dónde y efectivamente cuáles son los categóricos que atiende precisamente este concepto de la práctica reflexiva que se ha vuelto un campo extremadamente importante desde ya hace algunas décadas atrás. Ya hace unas 3 décadas más o menos se le ha puesto muchísima fuerza a esta capacidad de reflexión sobre la acción y que acá en Latinoamérica pues hemos vivido con muchísima fuerza porque fruto de la vertiente crítica y de toda la educación popular, por ejemplo, hemos desarrollado siempre procesos integrados para la acción, no meramente especulativos, no meramente procesos vinculados solamente para el ejercicio individual, sino ejercicios colectivos, colaborativos, vinculados a la acción, vinculados a la transformación de la realidad, al cambio de las condiciones sociales. Y la educación ha estado enmarcada precisamente en ese proyecto político. Entonces la conocemos y conocemos más o menos por dónde se desenvuelve. ¿Ya? Entre medio o después de hacer esta exposición que va a ser, que me gustaría siempre que participen y que estén ahí presentes también y que no solamente estén ahí escuchándola. Si es que tienen alguna duda, alguna cuestionante, pues bienvenida, ¿no? Siempre está bienvenida para que puedan participar. Después vamos a hacer dos dinámicas, ¿ya? Y entre medio me he inventado una más, ¿no? En una figura de mi docente, es decir, vamos a evocar a algún docente que hemos tenido, que ha sido significativo, significativa para nosotros y por qué. Después vamos a desarrollar este árbol de mis cualidades como docente, que es una que la tiene en la plantilla, en la plataforma, que es precisamente una matriz con una analogía de un árbol para identificar cualidades. Tengo cualidades, tengo madera, tengo pasta de docente, para tras ello desarrollar precisamente un decálogo, ¿ya? Un decálogo reflexivo del docente, que lo vamos a hacer de manera colaborativa en función de esas reflexiones. Si nos da tiempo, tengo harto material, pues les comparto entre medio videitos y todo eso, ¿ya? A ver, pero antes, para empezar, porque ya el día martes vamos a empezar con este ejercicio de la práctica y ahora van a entender por qué es necesaria la práctica para reflexionar sobre la práctica, ¿ya? Porque incluso la clase dice reflexión sobre la práctica docente, ¿no ve? Acá. Entonces, quisiera que levanten la mano o me digan así rapidito, ¿quién nunca ha dado clases o nunca ha estado vinculada a algún proceso de educación formal o no formal? Es decir, si ya es profesor como Alejandro, o ya ha sido como Ángel, o sigue siendo como Ángela, ¿no? Por ejemplo, bien, ¿no? Son profesores, ustedes ya tienen experiencia. Pero quien nunca ha tenido ningún tipo de experiencia, no ha sido ni auxiliar, no ha dado ni un taller de capacitación, no ha desarrollado una práctica formativa específica, no ha sido guía scout, no ha sido pastoralista, no ha dirigido el grupo juvenil, etcétera. A ver, ¿quién no tiene ninguna experiencia de dar una clase? Giancarla, Jennifer, ¿quién más?
Leida, ¿no tienen ninguna experiencia ni de ser auxiliares ni de dar clases? Leida, Leida, ¿estás por acá? Jennifer, ¿estás por acá? ¿Pueden prender sus micrófonos? Sí, sí. Hola Jennifer, tú no tienes ninguna experiencia, No, ninguna. nada de nada. Muy bien. ¿Tienes idea de hacer una clase con lo que has ido aprendiendo? Mm, puede ser. Claro que sí, tienes idea, pues tienes que tener idea a esta altura, Jennifer, ya te vas a graduar del curso. ¿Ya? Sí. Ok, ya. Gracias, Jennifer. Giancarla, Está en tu bien. caso, tampoco auxiliatura, nada. No, no le hice. Sí he estado presente, digamos, en algunas clases, ¿no? Que daba algún docente y explicaba, pero no Pero a tu cargo, que se ha tú visto la hayas como sí, pero planificado. nunca. No, Ya, bien, no, bien. Y en tu caso, Leida, No, igual hice ninguna experiencia. ya. Tú eres, pero del ámbito específicamente de la administración, de la gestión del marketing, de la comunicación. Leida, tu carrera de base es, Perdón, Licen, lo escucho entrecortado. Mi señal está mal. tal vez soy yo. No, te preguntaba, Leida, ¿tú eres de qué área, qué ámbito de formación, en qué ámbito de formación te has profesionalizado? ¿En el ámbito del marketing, en el ámbito de la comunicación estratégica, Comunicación. comunicación social has estudiado? Sí, comunicación social. Ok, ya, gracias, Leida. Vamos a sortear al final de la sesión, no se van a desconectar, que alguna de las tres va a tener, bueno, no un premio, pero sí, se considera un premio. Es algo que efectivamente va a conllevar mucho más espíritu, más trabajo, pero en alguna de las tres las vamos a sortear al final de la clase. ¿Quién va a empezar y quién nos va a dar el día martes la primera mini clase? Es la única mini clase plenaria donde vamos a estar todos y todas de asistentes. Vamos a ser sus estudiantes. ¿Ya? Después las otras prácticas de la mini clase las vamos a hacer en grupos pequeños. ¿Ya? Las vamos a hacer en grupos pequeños. Pero ¿por qué invito a alguien que no tenga experiencia? Más bien debería invitar a alguien que más bien que es ducho, que sabe cómo organizar y que ya da clases virtuales. No, precisamente por eso. Para empezar y darles la oportunidad de que alguien que nunca ha tenido experiencia, pues se enfrente precisamente ante la mirada y ante la atención de todas y todos nosotros. ¿Ya? Vamos a empezar. Rapidito, esta exposición que les debía. Habíamos hecho un trabajo gastronómico, la cebolla de Korthagen. Korthagen es un pedagogo holandés, sigue vivo, es bastante contemporáneo, y él ha desarrollado mucha investigación en torno a diferentes tópicos y se ha concentrado psicológicamente en la dinámica de la persona humana para el ejercicio de la docencia. Y en el fondo ese es su tema, su objeto de investigación, su línea de investigación, cómo las características personales influyen precisamente en el modo de ser docente. Ha desarrollado, ha sistematizado este modelo cebolla que se ha vuelto famoso, ¿no? Ya se considera como un tópico, como un categórico, que resguardando algún tipo de identificación psicológica, pues resguarda y advierte, o algún tipo de clasificación ya establecida, acá las psicólogas nos van a ayudar, que efectivamente tiene diferentes capas nuestra personalidad. Y develar, conocer, reconocer, identificar las capas que tenemos, pues nos va a hacer mejores profesores, profesoras. Tiene 6 niveles o capas, como una cebolla que van desde lo más externo hacia lo más interno.
Pero este modelo facilita precisamente el ejercicio del autoconocimiento. ¿Y por qué estamos hablando de autoconocimiento ahorita? Porque es extremadamente importante el desarrollo y el revelamiento. El revelamiento, no relevamiento. Revelamiento, revelar. ¿Qué características internas tenemos? ¿Qué características de constitución de personalidad tenemos para poder identificar y precisamente optimizar nuestra labor docente? ¿Ya? El nivel más externo, el que más o menos está con la corteza, es el contexto. Pero el contexto no es parte de nosotros. Sí, no es parte de nosotros, pero nosotros de alguna manera tenemos una reacción por el contexto que nos rodea. ¿Ya? Y es donde se desarrolla nuestra práctica y será diferente en función del tipo de institución, de contexto en el que nos desenvolvemos. E incluye factores como el ambiente, las relaciones interpersonales, será diferente, ¿no?, en una institución que en otra, la cultura institucional, los objetivos, etcétera. Y las preguntas, porque cada modelo, pero en cada capa, el modelo cebolla, cada capa, precisamente se va a resolver como todas estas estrategias de práctica reflexiva a través de preguntas. Es precisamente qué veo a mi alrededor y cómo influye mi contexto, mi entorno en lo que hago. Alguna vez, varias veces en realidad, he pedido aportaciones al respecto de estudiantes que han tenido la oportunidad de pasar clases en diferentes tipos de instituciones, por ejemplo, universidad pública y universidad privada. Y algunas veces me han contado de que, por ejemplo, al haber tenido carreras similares en estos diferentes contextos, han tenido la misma o el mismo profesor o profesora, tanto en la universidad pública como en la universidad privada. Pero lo que asombraba era que la práctica desarrollada por esta persona era diferente en la universidad pública que en la privada. No voy a decir cuál es mejor, peor, pero era simplemente diferente porque respondía al contexto que les rodeaba. La pregunta es develar por qué, cómo nos influye el contexto. Segundo nivel, un poquito más adentro, cómo me comporto en esa práctica, en ese contexto. ¿Qué hago? Es la observación de mi conducta. ¿Cómo interactúo con los demás? ¿Qué decisiones tomo en relación con la práctica que estoy desarrollando? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué comportamientos me caracterizan? Es extremadamente importante advertir o cómo me perciben en este contexto. Es necesario de alguna manera aclarar e identificar por qué me comporto de una manera en este contexto. Y obviamente, o sea, ustedes advertirán que se comportan de diferente manera según el contexto donde están. Hablarán con determinado tipo de vocabulario con su pareja, con sus padres, con sus amigos, con los niños, con el personal de su trabajo, con sus estudiantes. Pues están regulando su práctica en función del contexto en el cual se están desenvolviendo. Lo importante es develar y clarificar que efectivamente voy a modificar estos dispositivos de actuación dependiendo del contexto, pero tener claro cuál es el comportamiento que voy a asumir. Es importante y generalmente no lo observamos. Tercer nivel, más adentro. ¿Qué habilidades, qué conocimientos tengo para desarrollar esa práctica en ese contexto? ¿De qué soy capaz? ¿Qué herramientas tengo? Estoy acá porque me han puesto, estoy acá porque realmente tengo capacidad, estoy acá porque efectivamente soy útil, soy necesario, puedo hacer tales cosas, soy y me siento capaz para. Entonces es extremadamente importante, ¿no?, identificar qué hacemos, con qué capacidad lo hacemos en un tipo de comportamiento dentro de un contexto. Cuarto nivel. Estamos ya un poquito más profundos, ¿no? Pero esas habilidades, esas capacidades, con esa conducta en ese contexto, va a estar de alguna manera guiados por nuestras convicciones. Y esas convicciones es como estas imágenes mentales, crudas, rudas, duras, que están
de alguna manera prefiguradas por estereotipos, por creencias, por prácticas, por convicciones, por cuestiones que pueden ser ideológicas o espirituales, por las que efectivamente me van a hacer hablar de determinada manera con tal persona que con otra, en función de estas convicciones. Y somos presos muchas veces y siempre de prejuicios. Incluye también el tipo de idea que tengo sobre esta acción docente que estoy desarrollando. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Qué es educar? ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es formar? ¿Para qué evalúo? ¿Por qué evalúo? Son precisamente esas ideas fuerza que le dan sentido a esas habilidades y a esa práctica. Un nivel más profundo implica identificarme como profesional. O sea, realmente estoy asumiendo este rol que guía mi creencia, en coherencia con mi creencia, con mi convicción, en coherencia con mi práctica, con mis habilidades, con mi comportamiento, en el contexto donde estoy. No siempre es fácil, ¿no? Más aún cuando tenemos efectivamente que trabajar donde podemos trabajar y no donde a veces queremos trabajar, ¿no? Realmente estoy siendo pleno como profesor, como profesora, como físico, como física, como médico, como atleta. Y efectivamente muestro coherencia en esos niveles, de esas capas ulteriores. Y por último, ese horizonte, ese propósito, esa meta, esa utopía. ¿Cuál es que en japonés podría ser el Ichigai, ¿no? ¿Cuál es el Ichigai? ¿Cuál es el sentido de la vida que le tengo? Porque efectivamente puedo ser un buen educador, pero ¿cuál es el sentido? ¿Para qué educo? Develar en desde la superficialidad hasta la profundidad, las capas de este modelo cebolla, pues aumenta nuestra capacidad metacognitiva. Va a mejorar cualquier toma de decisiones y reacciones. Nos va a fomentar continuamente porque va a perfilar y va a generar coherencia entre nuestra convicción última, nuestro propósito, sentido de vida y la coherencia integral entre nuestras diferentes acciones. Entonces la idea es para cualquier ámbito profesional que este es el modelo de reconocimiento, ¿no?, de identidad que invita a ser este pedagogo psicólogo holandés. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Has entendido? ¿Están por acá? Sí, ¿Se está escucha? bien. Débora, ¿tú lo conocías, este modelo? No, no, la verdad no lo había visto nunca, es la primera vez que escucho. ¿Y ustedes psicólogas lo conocían? ¿Lo trabajan en psicología, Giancarla? No, no, Lisa. Ya. Sí, viene más del campo educativo, no es exclusivamente una herramienta psicológica. Bueno, es una herramienta más. Es bastante pertinente y coherente que nos puede servir. ¿Ya? Bien, esta es una clase muy íntima. Y acá les hago un collage de mis maestros, reales y literarios, a los que he conocido por referencia y a los que he tenido realmente como maestros reales. ¿Ya? Cada uno va a efectivamente evocar su tipo de maestro y va a reconocer en sus maestros pues el reconocimiento de su formación y les va a agradecer. Estos son mis maestros.
Vamos a ver como momento detonante dos fragmentos. Y como van a dar la clase posiblemente el martes, Leida, Giancarla o Jennifer, ¿cuál quieren ver ustedes? Leida, ¿cuál quieres ver de estos cuatro? Son fragmentitos de películas o series que están acá. Entre los muros. Entre los muros. Gracias, Leida. Vos, Jennifer, ¿cuál quieres ver? El profesor. El profesor. ¿Y vos, Giancarla? Paulina. Ya, vamos a ver los tres. ¿Ya? Porque son las tres. Vamos a ver, me voy a silenciar. Voy a apagar la grabación porque después el YouTube lo... Bien, hablamos un poquito de estas ideas. Qué raro, porque ha ido acá. Hasta saltado. Bien, acá. Alguien, bueno, no sé si han leído, se les había pedido, pero bueno. ¿Alguien se ha leído el texto este de Rocío Ramón Ramos sobre estas ideas de Johnny Dewey? ¿Las puedes recordar? Les dejo la pregunta. Lo mismo, porque no es, como es un texto un poquito más ensayístico, no es tan clarito, no es un manual, no es un texto técnico, es un texto un tantito más, si bien descriptivo, pero tiene ahí su complejidad reflexiva. Entonces, si hubieron partes que han sido difíciles de entender de la lectura, y la tercera era con qué se quedan de la lectura. Acá no le van a poder preguntar a la IA, Jordi, para hacer este ejercicio de clase invertida. Tienes razón en eso. Les dejo entonces las preguntas. El texto es valioso porque les va a dar por lo menos un horizonte de dónde viene el concepto, ¿ya? De la práctica reflexiva, que es un concepto que efectivamente ya está posicionado como un concepto fundamental para la práctica docente, ¿ya? Y de ahí también deriva el módulo, porque es importante la capacidad reflexiva. Pero ¿qué implica esto? ¿Ya? Acá hay unos antecedentes que si se sistematizan, tienen dos textos en la carpeta de recursos, este de Rocío Ramón Ramos y el otro que es un libro completo, que es de una española de Teresa Domingo Roget, que precisamente sistematiza y es un buen compendio de sistematización de todo lo que es el ámbito de la práctica reflexiva. Identifica autores, tipos, tendencias y también brinda protocolos y materiales o instrumentos para desarrollar diferentes tipos de reflexiones. ¿Cómo vamos a desarrollar la práctica reflexiva? A través de preguntas pertinentes. ¿Ya? Hay algunas aportaciones que obviamente conllevan a que más o menos a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, este señor John Dewey desarrolla toda una propuesta teórica también como filósofo de la educación activa. Y claro, les he contado un poquito de esa historia, después sin embargo vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial y detuvo todos los procesos educativos emergentes que estaban efectivamente mirando a lo que estamos mirando ahora, 100 años después.
la educación del niño, la priorización del aprendizaje, el respeto a su ritmo natural, la, el quitar todo tipo de dispositivos de control y de evaluación, el darle la posibilidad del mayor desarrollo humano posible. O sea, todo eso ya estaban advirtiéndose con una observación precisa. Freinet, Pestalozzi, etcétera, diferentes pedagogos que coincidieron entre las primeras 3 décadas del siglo XX. Y en Estados Unidos estaba John Dewey, ¿ya? Y bueno, acá vino una misión belga de bueno, discípulos de Rouma, de un pedagogo belga, igual estaba vinculado precisamente al desarrollo corporal, tenía mucha ciencia, ¿ya? Este belga George Rouma fue discípulo de Froebel, por ejemplo, ¿no? Y de Pestalozzi. Entonces había mucha capacidad reflexiva para mirar el acto educativo, pero después, ¿qué ha pasado? Ha venido el conductismo y ha detenido, porque la educación se ha vuelto como si fuera una fábrica. Había que educar precisamente para sacar productos a un sistema y se ha convertido la educación pues, en una mercancía muy estandarizada. John Dewey, además, ha desarrollado varias aportaciones en diferentes campos como filósofo, y uno es precisamente el concepto de la reflexión. El otro es un gran impulsor de los procesos de democratización social, ¿ya? Para el fortalecimiento de la democracia en general. Ahora, ¿qué componentes tiene este aprendizaje experiencial? ¿Ya? Por un lado, partimos siempre de la experiencia. Vamos a partir siempre de la experiencia, no vamos a actuar solamente con mera reflexión. Es una dualidad, ¿ya? Es un proceso dialéctico. ¿Qué es primero? ¿Primero partimos de la acción o partimos de la teoría? ¿Qué es primero? Teoría práctica, no están conjugados. Pero si es que desarrollamos la reflexión sobre la experiencia, vamos a capitalizar un aprendizaje que se va a retornar a fortalecer nuevos acontecimientos que tengamos que enfrentar en nuestra experiencia. Es un ciclo así bastante sencillo. Actuamos, reflexionamos sobre la acción que genera un aprendizaje que nos da mayores posibilidades y mayores recursos para volver a actuar sobre situaciones similares. Este señor, John Dewey, ¿no? Ha desarrollado este concepto, experiencia reflexiva, ¿ya? Y lo que él dice, lo que constituye este pensamiento reflexivo, él señala que es un examen activo, persistente, cuidadoso de todo prejuicio, de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiene. Es decir, voy a cuestionar y voy a criticar todo. ¿Y qué es criticar? Poner en el crisol. Voy a efectivamente desarrollar un proceso de limpieza, identificando, por ejemplo, por qué vivimos como vivimos y si es que este mundo que tenemos lo hemos tenido siempre y por qué de alguna manera lo que tenemos es mejor que lo que había o es de alguna manera un proceso al que hemos llegado a tener en particular en cualquier ámbito, debido a qué. Y voy a analizarlo a la luz de estos fundamentos filosóficos, para eso sirven los fundamentos. Y voy a ver que efectivamente hacia dónde me está mandando. Lo que él dice, que esta experiencia reflexiva o este pensamiento reflexivo no es una acción o un hábito rutinario. Si bien los seres humanos somos capaces, por naturaleza, de volver sobre nosotros mismos, cosa de que no se ha comprobado que otra especie viva lo pueda hacer, nosotros tenemos como capacidad ejecutiva, como competencia y capacidad cognitiva de nuestra masa cerebral, esta capacidad de poder reflexionar, volver sobre uno mismo. Ya, reflexión es volver sobre uno mismo. ¿Ya? Pero para hacer ese proceso de reflexión, Dewey establece estas 3 condiciones básicas. Tener una mente abierta, tener una responsabilidad en cuanto
la veracidad de lo que hacemos con lo que decimos, ¿no? Y las consecuencias de nuestros actos y ser honestos, extremadamente honestos, ¿ya? Y la reflexión sobre la práctica, que es, ahorita la vamos a detallar más, es precisamente una actitud, que no es un hábito, que no es una acción intuitiva, que si bien es parte de nuestro procesamiento, está dentro de nuestras funciones, nuestra capacidad reflexiva, no es algo que los seres humanos tendemos a realizar de manera sistemática. Y más bien tendemos a repetir nuestros errores y a desarrollar acciones sin tener precisamente el juicio del enriquecimiento de acciones venideras. ¿Por qué les hemos mostrado o se les ha mostrado estas películas, estos fragmentos? Porque muestran escenas que efectivamente pueden ocurrir en las clases, donde no nos vamos a enganchar, o vamos a hallar personas a las que no vamos a enganchar, o vamos a tener tal torpeza de reaccionar ante algún tipo de imprevisto, como en el caso de Entre los Muros, en el primer fragmento, que no vamos a tener el tino de cómo atender algún evento sorpresa, alguna contingencia que aparezca. O bien podemos tener precisamente la capacidad y la actitud para no entrar en un tren de violencia o de agresión y calmar la situación, como en el caso del profesor en esa escena. O bien quedarnos de alguna manera con la sorpresa, pero con esa capacidad reflexiva, como en el caso de esta protagonista, Paulina, como una activista de los derechos humanos ahí en una escuela de habla guaraní. Mejora la práctica. Por supuesto, porque reflexionar sobre la práctica va a ir enriqueciéndola. Si es que no reviso, por ejemplo, lo que hago, a ver, este material me ha servido, esta mi diapositiva o mis recursos son adecuados. Si es que no los examino a la luz de la reflexión, mañana voy a seguir desarrollando un curso repetitivo y tradicional. Y esa imagen a la que nos han acostumbrado, por ejemplo, en torno a la escuela tradicional, que es el profesor que viene con sus hojas amarillas a decir la misma clase y a dictarla de la misma manera y evaluar de la misma manera, pues precisamente es fruto de esa deshumanización, que no ha tenido la capacidad de innovar, de arriesgarse, de incorporar, ni de reflexionar sobre su propia práctica. La práctica reflexiva también nos va a dar elementos para reflexionar sobre cómo aprendemos, cómo enseñamos mejor para que aprendan, cómo aprenden nuestros estudiantes. Va a partir siempre de la práctica. Por eso acá nosotros los latinoamericanos tenemos mucha más pasta, mucha más madera de desarrollar la práctica reflexiva porque tenemos una tradición, sobre todo en las ciencias sociales, de desarrollar procesos en este tipo de metodología. Paulo Freire, Oscar Jara y toda la escuela de la educación popular en Latinoamérica se basaba precisamente en esta circularidad de la reflexión para intervenir nuevamente en la acción. ¿Y para qué intervengo en la acción? Pues con una reflexión madura para seguir modificando y transformando la realidad. Y mejora, obviamente, con estas advertencias y estas consideraciones, además metacognitivas, de que yo tengo que autorregularme, reflexiono, y para eso también tengo que conocerme. Por eso traemos de la mano ese modelo cebolla. Hay tres conceptos al que se va a sumar uno más, y entonces es importante porque los sustantivos son los mismos, reflexión y acción. Reflexión, acción. Pero ¿qué es lo que los va a diferenciar en cuanto a conceptos? La conexión, la palabra conectora. Entonces va a haber la reflexión para la acción, una primera etapa. Va a haber la reflexión en la acción y va a haber la reflexión sobre la acción. Y después hay otro estadounidense, Kenneth Seigner, que va a establecer otro concepto, que va a ser la reflexión sobre la reflexión de la acción. Entonces hay cuatro etapas de la reflexión y de la acción.
Entonces, la reflexión para la acción es lo que están haciendo, lo que estamos haciendo en este curso. Revisamos, reflexionamos, vivenciamos, hacemos un ejercicio de introspección, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Planificamos, llenamos plantillas, llenamos fichas y nos estamos preparando ¿para qué? ¿Para qué, Rubén? Para dar una clase significativa y formar estudiantes bueno, de manera significativa y que formen habilidades y competencias. Exacto. Para eso estamos primero reflexionando, pero no estamos en la acción. Estamos reflexionando, planificando, precisamente en función de lo que, ¿no? Del sentido que has otorgado para hacer y desarrollar aprendizajes significativos en el marco que corresponde, ¿ya? Mañana puede ser que se llame otra cosa esto. Puede ser competencias, puede ser que ya el término no convenza, ¿no? No importa. Pero estamos partiendo de la teoría, de la reflexión. Y obviamente para acudir a la reflexión, pues tenemos que apelar a nuestras imágenes mentales, a nuestras referencias, a nuestros modelos mentales. O sea, no podemos apelar a una imagen abstracta, vacía, pero estamos reflexionando para ir a la acción. Entonces, esta reflexión para la acción es precisamente el ejercicio de planificar, que es lo que estamos haciendo. Sus documentos, sus trabajos eh, están en este marco de planificación. Muy bien. Donald Schoen, y esto lo van a descubrir si leen el texto de Rocío Ramón Ramos, señala que ha sistematizado a través de John Dewey, de ese concepto de experiencia reflexiva, ha dividido de que hay dos momentos, sin embargo, siendo docente, que es importante detenerse. Él era un arquitecto, o es un arquitecto, es un urbanista docente. No sé si sigue vivo, porque esta su teoría es de inicios de los 80, cuando establece estos conceptos. Ya 1983, más o menos hace 40 años. Pero no sé si seguirá vivo. Él. Pero él establece de que hay, además de la reflexión para ir a la acción, o sea, además de tener un conocimiento, dice, sobre la acción, para ir a la acción, durante el momento de la acción siempre van a aparecer imprevistos. ¿No ve? Mi planificación no siempre va a servir. Siempre van a haber imprevistos. Siempre va a haber algo que se va a salir del molde o que bien no he previsualizado adecuadamente y lo voy a estar pues corrigiendo en el camino de la acción, de su implementación. No es que paro la clase, muy bien, esto se ha salido del plano y nos vemos mañana, lo voy a corregir. No, tenemos que darle continuidad. Y lo mismo pasa en los entrenamientos. Entonces, durante el proceso en que se instaura la acción, hay un momento preciso, pertinente, significativo, que responde, y acá viene Kurt Hagen, que vamos a enlazar con el modelo cebolla, ¿no? Y la siguiente sesión vamos a ver el modelo de la Gestalt, que precisamente esta reflexión en la acción responde a cuestiones irracionales y responde precisamente a esa capacidad táctica. Acá hemos definido, hemos definido la estrategia. En la planificación, ¿no? Nos hemos llenado de estrategias para planificar, pero de pronto se aparece pues una zanja, o se aparece algún estudiante que no ha hecho algo, o se aparece con que hubo un problema, o ha metido un bafle en campaña electoral y de pronto, ¿qué hacemos? El ruido no nos deja trabajar. Tomamos decisiones inmediatas, tácticas. Y esto es fruto de esta reflexión en la acción. Y esta reflexión en la acción responde a ese dominio irracional, esa actuación que efectivamente la podemos madurar si es que somos cada vez más conscientes de lo que somos.
Y la reflexión sobre la acción es posterior, por eso es sobre la acción, pero permite precisamente sistematizar la experiencia, ordenarla, resguardarla, registrarla, relevar en sus elementos álgidos significativos. ¿Para qué? Para que posteriormente, en una situación similar o en una semejante, digamos, no necesariamente igual, en una situación semejante, análoga, congruente, pues ya haya capitalizado ese aprendizaje y desarrolle una actuación más pertinente, más importante, más cabal, más justa, más eficaz. Esos son los tres conceptos. ¿Ya? Y este señor habla además de que tenemos que no solamente reflexionar para la acción, en la acción, sobre la acción, sino también tenemos que cuestionar el tipo de reflexión que estamos haciendo, hacer una meta reflexión de la acción, hacer una reflexión de la reflexión de la acción. Y él obviamente, esa meta de reflexión, tiene que efectivamente identificar de que el objeto es tanto la mejora de la práctica profesional docente, pero también la mejora, la optimización de las condiciones en las que se sitúa nuestro ejercicio docente. Lo segundo es que toda nuestra reflexión y el cauce de nuestra reflexión no se debe quedar solamente en el plano técnico. Me ha servido esta presentación, se las comparto, me ha servido efectivamente este curso o esta secuencia, que está en el plano de lo técnico didáctico, ¿no? Sino precisamente tiene que orientar hacia el impulso de un sentido más crítico, democrático, emancipador, ¿ya? Y lo tercero es que la reflexión solamente es posible y es vital si es que la desarrollamos lejos del amparo de la soledad, sino que la desarrollamos precisamente al amparo de la comunalidad. Es decir, desarrollemos comunidades de reflexión, desarrollemos una suerte de colegiaturas, de prácticas, de ateneos, de clubes de reflexión donde nos apoyemos colaborativamente, porque la reflexión individual sirve, pero solamente va a tener fuerza y va a ser transformadora si es que se la desarrolla social colaborativamente. Habrán advertido que obviamente Seigner es marxista, ¿no? Bien, hay diferentes consideraciones o implicaciones de la competencia reflexiva. Inducciones, emociones, valores, teorías, la capacidad profesional, la capacidad de nuestra disciplina, nuestro pensamiento, la toma de decisiones, en fin. ¿Ya? Son diferentes acciones que tenemos que desarrollar. Ahora, cuando tenemos una situación, la capacidad reflexiva, por ejemplo, para dar una respuesta, está entre medio todo este vaivén de emociones, de habilidades, de capacidades, de intuiciones, de valores en el contexto para dar una respuesta. Por eso no tenemos control de nuestras respuestas. Más aún si tenemos muchísimos más estímulos y más aún si es que sus clases van a ser, por ejemplo, presenciales. O sea, hay toda una integralidad de elementos que efectivamente van a marcar nuestra capacidad de atención y nuestro accionar. Porque no desarrollamos solamente un accionar técnico, ponemos en juego nuestra vida, ponemos nuestro cuerpo, ponemos nuestra integralidad, ponemos nuestras ideas, ponemos nuestros valores, ponemos en juego nuestra identidad. Este trabajo es un trabajo que compromete y que no podemos solamente señalarlo en un plano meramente técnico. Al dar una clase estamos mostrándonos como somos.
Me gusta esta cita, se las voy a leer, que está en el texto de domingo. La práctica reflexiva es un puente entre el individuo y su contexto, porque permite a los profesores examinar críticamente las propias actitudes, creencias, valores, las prácticas con las que se identifica o aquellas situaciones que requieren ser modificadas, reformuladas, de tal manera que se establezca una mejor conexión entre las personas y las situaciones, el entorno, etcétera. ¿Para qué nos sirve reflexionar? Para mejorar nuestra labor. O sea, no sirve de nada no reflexionar si es que efectivamente no va a transformar nuestra labor positivamente mañana. Y no sirve tampoco desarrollar una reflexión neutra. Entonces, es necesario identificar de que hay también dispositivos y herramientas para poder reflexionar nuestra acción. Hay diferentes modelos de la práctica reflexiva y este es el de Kolb sobre el que se basa Kurt Hagen, ¿ya? Hemos visto en la secuencia de Kolb que partimos por la experiencia concreta, es la práctica, la real, ¿ya? Hacemos una primera reflexión, hacemos una reflexión más sesuda, más teórica, más abstracta, comprobamos la posibilidad, ¿no?, de esta reflexión y tenemos el enriquecimiento para enfrentar una nueva experiencia. Kurt Hagen incrementa un breve paso acá, ¿ya? Este es otro modelo de Schoen. Nosotros tenemos un conocimiento para ir a la acción, o sea, sabemos que tenemos que ir, pero ante un evento sorpresa es precisamente la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción los que nos va a dar precisamente este cauce de experimentación para enriquecer. Cómo resolver una pelea. Pues a la primera que la vivamos, pues tendremos algunas referencias de que hemos visto películas, nos han contado, nos han dicho cómo el profesor Escalante se las ganaba todas, todas. O sea, no había manera en que él saliera perdedor en alguna contienda educativa. Se las resolvía todas porque era un mago precisamente para jugarse y salir airoso en cualquier tipo de discusión o en cualquier tipo de práctica o de ejercicio educativo. Iba con sus títeres a enseñarles cálculo, ¿no? Y les hablaba en aymara, ¿no?, a los migrantes y les decía, bueno, si no van a aprender matemáticas, por lo menos van a aprender aymara, ¿no? Y les hablaba algunas palabritas en aymara y les hacía saludar. Entonces los hacía jugar todo el tiempo, les mantenía la atención, se salía airoso porque precisamente se iba recreando permanentemente. Y este es el modelo de Kurt Hagen. Es el parecido al de Kolb. Partimos de la acción, reviso la acción. Esto es como que me concentro en esos aspectos esenciales en la teoría, ¿ya? Pero antes de ir a, bueno, después creo métodos alternativos hasta acá, pero antes de ir nuevamente a la acción, lo que pide Kurt Hagen es ensayar, que es más o menos lo que les he pedido que vean en el video de los maestros japoneses. Planifico la acción, desarrollo la acción, se hace una revisión de cómo he dado mi clase, soy ayudado por mis colegas a identificar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, genero una propuesta alternativa y antes de dar mi clase realmente, vuelvo a hacer un ensayo. Me preparo para dar la acción, para volver a entrar a la acción. Entonces, ¿qué es lo que dice Kurt Hagen? Incluye estas reflexiones importantes y incluye esos orígenes irracionales del comportamiento. Si es que esta reflexión persigue una estructura sistemática, no es solamente intuitiva, es decir, la tengo que ordenar, describir, necesito algunos dispositivos, unos recursos, unos instrumentos que me permitan guiar esta reflexión, aun sea un diario, que es el mejor instrumento para desarrollar la práctica reflexiva.
Esta estructura de reflexión no debe ser impuesta, debe ser introducida gradualmente, fortaleza la metareflexión y obviamente es más significativa si se hace colaborativamente. ¿Ya? Este es el modelo ALACT de Cothani, el modelo de revisión, de reflexión sobre o de la práctica reflexiva. Bien. Hasta las 9:05, 9:05 más o menos, les voy a pedir entonces, como así yo les he compartido ese mural de mis profesores, de mis maestros, de aquellos que son míos, con una visión muy subjetiva, eh, quisiera que evoquen, que recuerden las características de un buen docente. ¿Ya? Puede ser que recuerden, evoquen, o que recreen, que hagan un Frankenstein de cualidades de esos maestros que han marcado significativamente su formación. Puede ser real o imaginario, ¿no? Construido en este juego de construcción. Y voy a describir qué cualidades tenía. Lo vamos a hacer en el Padlet, ¿ya? Me gusta el Padlet porque ya saben, es anónimo y bueno, ustedes lo pueden revisar después lo descargo todo y se los coloco acá en la presentación. Lo vamos a hacer acá. Les estoy compartiendo el enlace del Padlet. En el chat del Zoom. ¿Les ha llegado? ¿Están por acá? Sí, Lice. Adelante entonces, por favor. ¿Ya? 10 minutos, 15 minutos. Yo también voy a escribir algo. Hemos recordado a un buen docente o hemos de alguna manera caracterizado qué cualidades tenía o tiene que tener. Ahora es extremadamente importante que nos miremos. ¿Quién soy? ¿Ya? Tienen esta diapositiva en la carpeta de recursos de la plataforma, porque es un poquito más difícil y tienen que loguearse en la plataforma. Yo la he cargado acá en el Drive. ¿Ya? Voy a copiar y se los voy a pegar acá en el chat. ¿Qué se llama esto? Árbol. La pueden descargar, no la pueden intervenir acá, la tienen que descargar. ¿Ya? Acá está un poquito las instrucciones y lo tienen que llenar. ¿Ya? Acá se ve mejor. Entonces, tienen acá elementos en las raíces, en las ramas, y hay una regadera. Y acá al centro dice una fotografía. Bueno, colocan cuadritos de texto y van llenando los recuadros. ¿Con qué información? En las raíces van a describir cualidades positivas y aptitudes que han descubierto en sí mismas, en sí mismos, para ser docentes. Cualidades, o sea, tienen madera de ser docente, lo colocan en las raíces. Pueden ser más de una por cada recuadro, no hay problema. En las ramas van a escribir consideraciones, aspectos que tienen que fortalecer o que quieren mejorar para llegar a ser un buen docente, que pueden ser obviamente cuestiones personales o cuestiones técnicas, habilidades blandas o habilidades, en este caso, como se las llama ahora, duras, ¿no?
pertinentes a, por ejemplo, lo que hemos ido aprendiendo en este curso. Y ahí van a colocar en las ramas, ¿ya? Y por último, en la regadera, ¿qué les motiva para llegar a hacer eso que quieren tener en las ramas? ¿Qué les motiva? ¿Ya? Una vez finalizado, van a mirar su árbol, no es necesario que lo publiquen ahora, ¿ya? Pero después lo van a subir al foro que está habilitado en la plataforma Dinámica Árbol de mis cualidades como docente, ¿ya? Y después van a efectivamente comentar, después de que varios lo carguen, van a comentar el árbol de al menos 3 compañeros, ¿ya? Nos vamos a dar otros 10 minutitos para que hagan esto, para que empiecen a descargarlo. Descarguen el documento, reconozcan un poquito, hagan un esbozo, no lo tienen que hacer ahora, ¿ya? Pero sí lo tienen que cargar después. Y después mirar también los otros árboles de sus compañeros, compañeras. Adelante. No se han ido, ¿verdad? ¿Están por acá? ¿Han avanzado? Él dice, ¿Cómo te ha ido, Erika? bien. Bien. Tenemos esta, es nuestra plataforma. Ya, módulo 5, tenemos la clase y acá hay un foro, ¿verdad? Primero, si es que quieren descargar la dinámica en PowerPoint y no en Google Presentaciones, pues lo tienen acá. Ya en la carpeta de recursos es la dinámica 3. En la anterior sesión les he invitado a hacer la dinámica 2 de las 3 cosas, que esta no la vamos a publicar. La que vamos a publicar es esta. ¿Ya? La dinámica 3, que es la del árbol, que es esta del árbol, ¿verdad? ¿Y dónde lo vamos a publicar? Acá, en el foro. ¿Y qué es el foro? Pues acá voy a añadir un nuevo tema. Le voy a poner el nombre, por ejemplo, árbol de marco. La sugerencia es que lo carguen como imagen. ¿Cómo hacen eso? Guardan el PDF, perdón, el PowerPoint como imagen, solamente la diapositiva final. ¿Ya? Si no pueden hacerlo, lo guardan como PDF o como PowerPoint, pero acá tienen que añadir la opción avanzada, porque acá no les va a permitir añadir el archivo. Entonces, acá cargando como avanzada, van a poder adjuntar el archivo como si fuera cualquier tarea. No hay problema. Y acá ponen si quieren un texto o nada, ¿ya? Pero en cambio, si lo han guardado como imagen, añadir un nuevo tema, árbol de marco, le van a poner un título porque después en cada tema que vayan a generar, nosotros vamos a poder comentar. Y la idea es que entre ustedes también se vean, se miren. Sé que estamos sin tiempo, sé que es fin de año, sé que se complica todo, pero bueno, es parte de también cerrar este proceso. Si lo guardan como imagen, se les va a abrir acá una ventanita que no sé si están viéndola así. Entonces agarran directamente su archivo como imagen y la suben. Acá le ponen, va a ser muy grande si le ponen tamaño original, personalizar tamaño, solo 850 de ancho, esto es la proporción. Y acá hay que ponerle un texto. Ok. Y guardamos, acá está, enviar al foro. ¿Ya? Ya va a aparecer mi tema. Entonces yo ya no puedo crear otro tema. Pero lo que sí puedo hacer es entrar a los temas y comentarlos, responderlos. ¿Ya? Y la idea es que nos conozcamos. Ahí la invitación para que lo publique. ¿Alguna pregunta hasta acá? Están bien calladitos.
¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, listo. Ya, gracias. Ahora vamos a hacer una actividad igual rapidita. Hemos partido evocando al docente. Yo, a mi docente. Recuerdo al mi docente. Después nos vamos a dibujar. Yo docente. ¿Tengo o no tengo cualidades? Pero lo que ahora vamos a hacer es que vamos a desarrollar un decálogo de nosotros docentes. Cada uno va a aportar con dos o tres cualidades. Somos grupos de 4 personas, 3 personas. Y vamos a hacer, no busquen en IA, por favor, porque es muy fácil. ¿Ya? A no ser que la busquen y realmente validen si realmente esto funciona o no funciona. Pero lo lindo es cuando las cosas salen más artesanalmente. ¿Ya? Todavía soy de esa escuela. Me gusta escribir a mano, me gusta hacer bocetos, ¿no? Entonces es mucho más auténtico. Y ahí si después le pregunto a la IA y valido y compruebo si lo que estoy pensando está en el molde, pues tengo un plus, ¿ya? Pero no vayan en el camino inverso. Entonces, pregúntense competencias entendidas como desempeños, como habilidades, ¿ya? Como macro habilidades, como capacidades, debería tener la o el buen docente, ¿ya? Nos vamos a dar igual rapidito 10 minutos y van a enlistar sus cualidades para hacer un decálogo, ¿ya? Los grupos están armados, son 4 grupos. Alejandro, Drina, Erika, Jennifer, Daniela trabajan en la sala 1, ¿ya? ¿Está comprendido? Erika, Alejandro, Drina, Jennifer, Daniela, ¿qué vamos a hacer? Sí, Licen. Ya, gracias Alejandro. Ángela, Rubén, Saúl y Silvia trabajan en la sala 2. ¿Está comprendido lo que vamos a hacer? Dicen un decálogo. Si lo puedes repetir, no lo escuché muy bien, no lo entendí muy bien. Ya, Si lo puedes repetir otra vez, por claro que favor. sí. Cada uno de ustedes va a aportar con 2 o 3 cualidades. Entonces lo que hay que escribir es un decálogo. ¿Qué es un decálogo? No necesariamente 10, sino un conjunto de principios que orienta el accionar de algo, o que son identificados como mandatos, como principios. Entonces, ¿sobre qué van a preguntarse? ¿Sobre qué van a establecer estos principios? Sobre esta pregunta, ¿qué competencias debe tener el o la buen docente? ¿Qué características, qué desempeños, qué actitudes, qué competencias, qué habilidades serán necesarias para ser un buen docente? Y la sugerencia, Rubén, es que no hagan el camino inverso, es decir, primero le pregunten a la IA o googleen y después respondan, no, sino primero establezcan ustedes su decálogo y después lo puedan validar o no revisando en Google, ¿no? ¿Se ha Ok, entendido? perfecto, Alison, ya lo Ya, capté. gracias. Gracias. En la sala 3 está entrando y saliendo Leida, pero si es que entra la voy a meter. Está Carla, Jordi y Leida. ¿Se ha entendido? Sí, listo. Ya, Carla, gracias. Y en la sala 4 está Débora, Giancarla, Liz y Marianela. ¿Se ha entendido? Sí. Ya, Marianela, ok. Entonces, 10 minutitos, rápido. Ustedes identifiquen a ver qué cualidades, características, desempeños, habilidades debería tener un buen docente. Cada uno aporta 2 o 3 y arman un listado. No tienen que ser 10, pueden ser más, menos en cantidad. Adelante. Adelante, pueden unirse. Están acá otra vez. ¿Cómo les fue?
Bien, dice todo. Ya. ¿Quién quiere empezar? Nosotros, ya. Dale, 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 Ángela. ¿Tenemos que compartir o solo puedo así como que decir lo que hemos hecho? Compártalo, así le saco una captura de pantalla, Ya, por favor. bueno, aquí hemos hecho un pequeño documento de de las competencias así rápido, ¿no? Y ahorita justamente lo estábamos comparando con la IA, que obviamente tiene una redacción más profesional. Nosotros hemos lanzado así como que las ideas de lo que creemos que es lo más importante, ¿no? Y bueno, hemos puesto que debe ser el docente, ¿no? Empático y sociable, obviamente porque va a estar interactuando con los alumnos, ¿no? El factor humano. Pasión por la enseñanza, justamente estábamos viendo igual con los chicos lo que era el Ikigai, que se mencionó anteriormente en la clase. Entonces, lo que sería la pasión y la vocación, ¿no? Por la enseñanza, o sea, hay algo ahí que obviamente si la persona no disfruta su trabajo, no solo en la enseñanza, ¿no? Pero especialmente en la enseñanza, si no disfruta su trabajo, realmente no va a poder llegar ni a los alumnos ni a ninguna de las mentes, digamos, ¿no? Entonces es realmente importante que la persona tenga esa vocación por enseñar. La formación continua y el dominio de la materia, porque obviamente el docente tiene que adaptarse, todas las cuestiones van cambiando a lo largo del tiempo, no solo en tecnología, sino en los mismos descubrimientos, ¿no? Que se van haciendo. La diversidad de recursos y las estrategias, que es básicamente todo lo que hemos aprendido aquí en el diplomado, ¿no? Justamente de qué herramientas podemos ayudarnos, ¿no? Para tener mejores estrategias al momento de enseñar y transmitir ideas. Una buena planificación didáctica es fundamental igual y que sepa cómo manejar distintos conflictos, ¿no? Justamente por los videos que hemos visto hoy día, que son cuestiones que pasan, de hecho, más seguido de lo que quisiéramos, ¿no? Y bueno, que fomente el pensamiento crítico, perdón, que fomente el pensamiento crítico, la formación en el uso de tecnologías y la resiliencia. Este último lo estábamos discutiendo, ¿no? Porque obviamente es más una cuestión personal, pero que se nota que se transmite de todas maneras y creemos que es un valor muy importante para transmitirle a los alumnos para que sigan, ¿no? Justamente adelante en lo que sea que vayan a escoger como carreras o no sé, trabajos, etcétera, ¿no? Eso básicamente. No sé Gracias, si alguien más Ángela. quiere hablar del grupo, ¿qué dicen? Está perfecto, gracias. Está muy bien. Listo, gracias. ¿Qué? Es que no había autos, mujer, no había autos. Ya estaba, de verdad ya estaba yo por llorar porque no hay auto Tarata, no hay auto Tiza, y el de Punata, el que quería traerme era 100 pesos, y este chango me dijo 70, y yo, ya, porque Vamos con su grupo, Alejandro, Erika. Ok, Licen, le voy a pedir a mi compañera Drina, por favor, si puede compartir la pantalla. Ya. Bueno, el decálogo que nosotros hemos desarrollado, ¿sí? Hemos empezado uno de los primeros aspectos que hemos determinado es el tema de la empatía, ¿no? Este aspecto es muy importante, ¿sí? Porque lo hemos sugerido teniendo en cuenta la docencia, sobre todo en en la universidad pública, donde, bueno, lo hemos vivido algunos como estudiantes, la falta de empatía en realidad de algunos docentes, ¿no? Porque en una universidad pública tenemos compañeros que hasta para poder estudiar tienen que trabajar. Entonces no había este tipo de comprensión por parte de docentes que eran demasiado tajantes y que si no asistías a la clase o no podías asistir a una práctica, directamente era chao la materia por una clase, ¿no? Entonces consideramos que un buen docente debe ser empático y comprender estas situaciones, ponerse
en realidad en los zapatos, ¿no? del estudiante, comprender las necesidades de todos los estudiantes. Debe ser creativo, ¿no? Tiene que tener capacidad de creatividad y adaptabilidad. Esto para poder adaptarse a las necesidades y condiciones de cada uno de los estudiantes, ¿no? Y que cada una de las sesiones sea más interesante que la anterior para que el estudiante esté siempre motivado. Eh, Tomando justamente en cuenta esto último, tiene que ser motivador, ¿no? Capaz de inspirar y fomentar la curiosidad para que el estudiante pueda alcanzar su máximo rendimiento y productividad de acuerdo a sus capacidades. ¿Ya? Debe ser continuo profesionalmente, es decir, tiene que ser comprometido con su propia formación académica, no quedarse hasta donde él haya aprendido, sino que debe actualizarse constantemente para poder entregar mejor información y enseñar mejor o más a los estudiantes, ¿no? Tiene que tener capacidad de comunicación, es decir, desenvolverse sin miedo, establecer un diálogo y comunicación con los estudiantes, ¿no? Porque un docente que entra con timidez o algo retraído al aula y no es capaz de comunicar lo que quiere enseñar o por dónde quiere guiar a los estudiantes, muy difícil va a ser un buen docente. Conocimiento en la materia, ¿no? Esto es básico, tiene que conocer el área en el que se va a desenvolver, en el área en el que se desenvuelve, ¿no? Porque si no, no podría dictar naturalmente la clase. Ser paciente, ¿no? Tener paciencia para enseñar y adaptarse al ritmo de cada estudiante, ¿no? Es decir, eh, tener en cuenta el principio de individualización de la enseñanza. Ser auténtico, ¿no? Tener autenticidad, tener capacidad de gestión emocional que habíamos llevado en uno de los módulos anteriormente, ¿no? Esto que es importante, la gestión emocional dentro del aula, ¿ya? Ser inspirador es fundamental que los estudiantes vean a veces, ¿no? No completamente, sino a veces al docente como alguien a quien quieren imitar, como alguien que quieren ser, ¿no? La capacidad de resiliencia es fundamental, ¿no? En base a la experiencia también, porque no todas las sesiones que uno como docente diseña, ¿no? O prepara, salen exactamente como uno las quiere, porque a veces hay variables, ¿no? Que no podemos controlarlas. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de resiliencia para poder adaptarnos o levantarnos al día siguiente y lo propio para enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Porque muchas veces va a suceder que ya sea en una exposición o en una práctica, una evaluación, etcétera, ¿no? Los estudiantes van a fracasar, literalmente fracasar. Entonces tenemos que nosotros también enseñar esa capacidad de resiliencia. Y si no la conocemos, es muy difícil que la podamos transmitir. ¿Ya? Tiene que ser organizado y disciplinado, ¿no? Esto es fundamental para poder organizar sus sesiones, su planificación de toda la estructura de la materia. Hay mucha coincidencia en varios puntos con el anterior Sí, equipo, ya, bueno, además del número 12, pero hay mucha coincidencia con muchos de los elementos, pero no los estamos deslindando del camino, o sea, estamos pensando en lo mismo. Y sobre todo es en que es fundamental para ser un buen profesor, una buena profesora, pues tener actitudes y cualidades personales. Ya no dejemos de lado eso. O sea, hasta ahorita hemos visto nuestra capacidad de planificar, de ordenar, de secuenciar, nuestra capacidad lógica. Tenemos que dominar obviamente lo que vamos a enseñar. No podemos pretender enseñar sin tener la certeza y el dominio de lo que queremos enseñar, obviamente. ¿Ya? Pero antes se creía que solamente eso bastaba. Y después se creyó que además de eso se debía complementar con cuestiones metodológicas, evaluativas, ya metodología. Pero no basta con eso. Para ser buen profesor, pues se necesitan estas otras cualidades que están relevando. Gracias al equipo, gracias por la lectura y la explicación, Alejandro. gracias, Liz. Vamos con la sala 4, los psicólogos, por favor. Las psicólogas, mejor dicho. Y Débora. Y Liz, la lingüista.
Y Débora, no vale. Y Débora. Ahorita lo pongo, de un ratito lo voy a compartir desde mi celular. Ahora sí, no puedo activar el audio si estoy compartiendo pantalla. Lo veo raro. Ahora sí, listo. Esto es. Muy bien, lo hemos hecho en una presentación cortita. Tal vez hay algunas cualidades que sí se van a, no sé si se ve. ¿Ahora se ve? Ahora se ve. Pucha, qué hábiles que son para manejar celular. Yo nunca podría hacer eso. Tal vez hay ¿Quieres que Ay, yo presente? sí, ayúdenle a Débora. Debbie, entonces tú pásalas. Entonces, bueno, nos ha faltado un poquito, la verdad, coordinar un poco más, pero sí nos ha salido así fugaz. Entonces, tal vez algunas cositas se parecen un poco, pero bueno. Una de las características del buen docente, ¿lo puedes cambiar, Debbie, por fin? Debbie, se desconectó, creo, ¿no? Ahora sí, se me perdió, perdón. Ahora sí, Ya. otra vez. Mm. Lo primero que habíamos visto es el tema de la paciencia, porque tienes que aprender a perseverar con las actitudes negativas de tus estudiantes, inclusive, ¿no? Entonces, ese es un desafío que tienes que tener como docente. Luego tenemos la creatividad. O sea, aprender a utilizar lo que tienes y ser hábil en tu clase, ¿no? O sea, yo jamás así ya, sin querer, lo que se dice, lamer los pies o chupar las medias, no. Es la primera vez que he podido disfrutar una clase en línea. Yo no suelo prestar atención a las clases en línea, me aburro, la verdad. Y ahora es como que lo he visto más entretenido, entonces ahí dije, sí, la verdad es que la creatividad es clave para que nosotros podamos hacer más dinámica la clase y los estudiantes puedan entender. Para mí eso ha sido clave, ¿no? Luego hemos visto la comunicación, ¿no? Confianza con los estudiantes, poder crear un vínculo positivo para poder tener, o sea, puedes entender qué es lo que tus estudiantes necesitan para poder aprender de mejor manera. Tal vez tienen una inteligencia más visual, tal vez algún tipo de inteligencia específica y puedes utilizar eso a tu favor. Pasión por enseñar. O sea, si no tienes pasión por enseñar, la verdad es que no lo haces con muchas ganas. Hay muchos docentes, seguramente muchos de nosotros hemos tenido, docentes que, bueno, si quiero voy, si no voy, y si voy y lo hago al lado como se pueda, ¿no? Luego está el tema de que hay que tener el amor a la profesión, o sea, yo tenía una docente que decía, yo no soy tanto por vocación, yo lo soy por convicción, decía, porque yo tengo la convicción de que con esto yo puedo cambiar una sociedad, cambiar vidas, y eso hacía, ese era su motor, ¿no? Puede ser, si no es por amor, que sea por convicción, ¿ya? También, ¿no? Para poder, porque estás trabajando con personas al final, ¿no? Tienes que hacer eso, ese amor. Y un buen maestro debe ser responsable y comprometido con su trabajo. O sea, no puede ser que tu clase, yo qué sé, la prepares o no sé qué voy a hacer hoy día, vean un video ya. Y ahí queda, ¿no? Hay que ser responsable, ser respecto con eso, prepararte, estar preparado para preguntas que te hagan, que tu clase sea dinámica, porque te das cuenta cuando una clase no está preparada. Como estudiante te das cuenta cuando una clase está improvisada. Tener empatía y facilidad de comprometer a las personas e identificar sus necesidades. Esto me lo enseñaron igual en la carrera, fue el hecho de que
Eh, si tienes una, si tienes una situación donde tienes un grupo de personas que tiene hambre y tú les debes enseñar algo, ¿qué haces? ¿Les das primero la comida y les enseñas o primero les enseñas y luego les das la comida? Y obviamente la gente no te va a prestar atención si tiene hambre. Tienes que ser muy empático y darte cuenta, por eso igual la comunicación y la confianza con tus estudiantes, para darte cuenta qué clase de estudiantes tienes. Tal vez tienes estudiantes que trabajan todo el día, tal vez tienes estudiantes que tienen problemas, no te van a prestar atención. Tienes que entender el contexto en el que estás. Es muy diferente cada sector donde vas a poder enseñar, ¿no? En mi universidad, aunque es privada, los chicos trabajan, o sea, por eso entran a esa universidad, porque pueden tener la facilidad de tener solo el horario de la mañana o solo el horario de la noche. Entonces es más fácil para ellos. Por eso el tema de la empatía es, bueno, pues ya es compartido. Perdón, es que estoy en la calle y estoy tratando de guardar esto, de guardar mi teléfono. Luego, el tema de la capacidad de comunicación, que ya lo habíamos hablado hace rato. Y bueno, esos son los puntos que nosotras vimos. Eso sería listo. ¿Has terminado, Débora? Al equipo. ¿Se ha escuchado? ¿No se ha escuchado? Ojalá Te se haya hemos escuchado escuchado. todo, te hemos escuchado y te hemos visto. Gracias. Gracias. Gracias al equipo. ¿Quieren complementar algo más? Gracias, muy buen trabajo, de No, verdad. Adelante, Marianela. no, decía que estaba muy bien explicado lo que hizo mi compañera Debbie, entonces, todo súper. Gracias. Bien, vamos con el último equipo. Carla, Jordi, Leida, adelante. Buenos dicen, comparto pantalla un ratito. ¿Me avisa cuando se pueda ver? Se ve, un Canva. Listo. Sí. Bueno, en realidad el decálogo no nos alcanzó el tiempo como para acomodar en orden preciso, pero tiene cierta relación todo, ¿no? Habíamos visto que para nuestro decálogo no es que sea lo primordial, pero sí tiene que estar dentro de nuestro decálogo lo que es el motiva e inspira. Ya habíamos visto desde un principio de este posgrado que estamos haciendo que un buen docente tiene que inspirar y motivar en lo que enseña, ¿no? Era uno de los factores que habíamos pensado que es de lo más importante. Claro, aquí puede sufrir algunas modificaciones en orden y todo, pero lo importante en este momento es que hemos considerado como vital que esté dentro del decálogo lo que es el motiva e inspira. Ahora dice, compromete, perdón, está ahí, comprométete, de error de taipeo. Comprométete con el aprendizaje continuo. Esto es algo que habíamos visto que prácticamente lo estamos viviendo ahora. Tenemos un punto 11 que va a sufrir modificaciones y eso es lo que tiene que ir sucediendo. El aprendizaje no puede ser estático, tiene que ser muy dinámico. Tenemos que ir actualizando, tenemos que ir mejorando, tenemos que aprender sobre los errores que estamos cometiendo, aprender de las buenas acciones que estamos haciendo. Si hemos hecho algo bueno, perfecto, ¿qué más podemos hacer para mejorarlo? Ese es el compromiso que tenemos que tener para poder tener un aprendizaje real y que el aprendizaje sea realmente uno valedero, ¿no? Ahora dice, presenta claridad al momento de expresarse. ¿De qué sirve que tengamos todo en papel, tengamos las mejores ideas, las mejores metodologías, un plan excelente si no sabemos hablar frente a nuestros estudiantes? Si nos consume el miedo o si es que se nos olvida algo. Es importante tener presente esto como un buen docente, el tener la claridad al momento de expresarse. Saber y no es cuestión de que tengamos que nacer con el talento de hablar, es cuestión de practicarlo, ensayarlo,
la claridad de expresar ideas, o mejor dicho, en vez de ideas, conocimientos, es vital para que exista un aprendizaje real. Muchas veces hay muchos docentes y muchos estudiantes también se quejan de eso, de que el docente sabe todo, pero no explica nada. Y es eso que pasa, ¿no? Ahora, el siguiente que nos dice, brindar relevancia a cada contenido. Esto es algo que pasa mucho en el área de las matemáticas. Todo el tiempo vemos una metodología, formas de resolver ecuaciones, vemos qué es primero, límites, derivadas. En física vemos movimientos rectilíneos, parabólicos. Vemos muchas cosas, pero no sabemos para qué va a servir y muchas veces ese es un problema, porque el estudiante pierde lo que es la motivación. No sabe que lo va a utilizar en su vida profesional. Muchos dicen, no, ¿para qué? Si nunca lo voy a usar. Y esa es una palabra que mucho lo utilizan actualmente los estudiantes. Por eso es tratar de brindar una relevancia a cada contenido. Saber demostrar al estudiante o enseñarle al estudiante, estás aprendiendo esto, te va a servir para esto. Esta es la forma de cómo tú tienes que aplicar este conocimiento. Y eso es algo que lo hemos tomado muy en serio porque eso es lo que estamos reflejando en nuestros planes, eh, en el plan de asignatura que estamos desarrollando, ¿no? Estamos tratando de alguna manera, que cada contenido que tengamos sea vital. ¿Por qué? Porque queremos llegar a una competencia y eso es algo que nuestro decálogo lo quiere reflejar. Ahora, dice, practica la empatía con base en la enseñanza. Ya muchos grupos han hablado de la empatía, concordamos con ellos. Ser empáticos es vital para la enseñanza. No podemos ser de mente estrecha, no podemos ser cerrados al momento de enseñar. La empatía es muy vital para esto. Domina plenamente el contenido que enseña. Ya lo dijeron en grupos anteriores, no puedo hablar de algo que yo no conozco. Es el peor error que puede cometer un docente, el tratar de enseñar algo que en ese momento está ahí. Creo que era. ¿No? Es importante también. Es muy, muy parte de lo que es la empatía. Es parte también de la metodología de enseñanza que tenemos. Si yo no conozco a mis estudiantes, ¿cómo puedo plantear mis estrategias? ¿Cómo puedo decir, sí, mis estudiantes van a trabajar con lo que es casos de estudios, van a trabajar en actividades grupales, van a trabajar con clases invertidas? Yo no conozco a mis estudiantes, no sé si es que realmente va a funcionar va a funcionar mis estrategias. No sé qué debería cambiar en mi plan. Por eso es vital en nuestro decálogo el conocer a tus estudiantes. Y aquí sí se nos fue la mano, está repitiéndose lo que es ser paciente y empático, que es lo de acá arriba, de lo que habíamos hablado de la empatía. Nuestro siguiente es el planea con propósito. ¿Qué hay de, perdón si se está moviendo mucho, qué de diferente el planea con propósito al domina plenamente el contenido que enseña? Yo puedo conocer, tener las estrategias, soy bueno enseñando, pero no tengo una estructura de mi clase. No voy a saber qué tiempos necesito para poder enseñarles. Por ahí empiezo con la introducción del tema y la clase se me acabó y al final me quedé en la introducción. No pude avanzar. No hay un planeamiento. El tener esa estructura, justamente eso es lo que estamos haciendo. Esa es la tarea que tenemos para la mini clase. Saber cómo gestionar el tiempo. Tener un plan completo de cuáles son mis tiempos que yo tengo que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar? Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción, vamos a ir con un chistecito por ahí para que tengan inspiración, luego vamos a empezar de fuerte con el temario, vamos a aplicar trabajo en grupos. Eso es algo que es vital en el decano. Ahora, fomentar un ambiente positivo creo que es algo bastante importante que ya lo decíamos en clases anteriores, en los módulos anteriores, de que un buen ambiente de estudio es uno de los mejores e idóneos para que la absorción de conocimientos sean ideales. El que el docente haga que el curso se sienta favorable, que no que lo que importa en ese momento sea lo que se está aprendiendo,
no estar poniéndole más tensión, no estar ahí molestando. Y es que eso es algo que pasa, lo veíamos ahorita en los videos. El docente, en vez de estar tratando de poner una calma al curso, está ahí él mismo incentivando a otro tipo de sucesos. Entonces, el fomentar un ambiente positivo es algo vital que habíamos visto también, que tienen que ser parte de nuestro decálogo. Por el momento tenemos estos 9, porque sí, se nos pasó ahorita, tenemos ahí uno duplicado, pero ese es nuestro decálogo. Como le digo, no está en el orden que debería ser, pero contiene todo lo más importante que habíamos visto. Gran trabajo, equipo, de verdad, porque para hacerlo tan brevemente, pues creo que todos, todas, yo estoy contento, ¿no? Porque efectivamente han asimilado y creo que van a hacer una gran labor, ¿ya? Y asuman todos, todas, que se están formando para ser docentes, no abandonen esto. O sea, sé que no es difícil, no es fácil entrar al ejercicio docente porque cada vez hay menos cupos, hay mafias, hay política de por medio, pero no abandonen precisamente esto y esta pasión, como lo decían también, ¿no? Este sentido, esta convicción por ser. Voy a retroalimentar esto que ya estamos fuera, muy fuera de tiempo, el lunes, el martes, por favor, ¿ya? Les voy a mostrar ahorita lo que corresponde a nuestra tarea, ¿ya? Y gracias por adelantarlo, Jordi. ¿Me están escuchando? ¿Están por acá? Atiendan, por favor, porque esta es la tarea. ¿Están por acá? Sí, estamos. Ya. Esto más, definimos la tarea, vemos quién va a dar la primera mini clase el día martes. Solamente va a haber una mini clase el martes. Vamos a sortear quién de las tres va a darla y con eso termina. Y un poquito vamos a complementar esto del decálogo, del buen docente, al inicio de la siguiente sesión. Ya nos ha quedado bastante corta la clase, porque era larga además, sí. Pero ha sido bonito. Hemos visto nuestro docente, nuestro imaginario de docente, nos tenemos que reconocer nosotros como docentes, tenemos, no tenemos cualidades, madera, y bueno, en función de esas cualidades evocamos ese ideal, podremos ser. Bueno, se les ha presentado una plantillita que, bueno, en la planificación didáctica la quitamos, pero bueno, el equipo ha decidido mantenerla, pero es esta columna del puntaje, ¿ya? No es necesario que la llenen, ¿ya? O sea, hay puntajes y hay evaluación, obviamente, y evaluación pues no va a haber en todas las actividades, primera cosa, ¿ya? Entonces, estas dos columnitas son medio flojas porque además es para su mini clase, ¿ya? Lo que se tiene que hacer es mantener y resguardar la estructura del plan de clase. Inicio, desarrollo, finalización. Eso ya lo conocen. Entonces les he pedido, traigan, recojan, ese es su punto 11, su planificación didáctica. Su planificación didáctica no es su mini clase, ya es otra cosa. Esta planificación que van a entregar como tarea es exclusivamente la que van a implementar y la que después van a reflexionar. Están planificando, están reflexionando para ir a la acción. Es esta planificación de la mini clase. Durante la clase que van a dar la mini clase y después de la mini clase vamos a poner en práctica estos otros momentos. La reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción. ¿Ya? Por eso tenemos que practicar la docencia para poner en vigencia estos conceptos desarrollados de la práctica reflexiva. Entonces ustedes ya conocen la estructura de inicio, desarrollo, finalización, pero la mini clase es cortita. Tienen que hacer una clase de media hora. Así que en media hora van a hacer alguna actividad concreta de inicio. Van a planificar una secuencia de actividades pertinentes para el desarrollo y van a cerrar. La sugerencia de tiempo es esta, ¿no? Un quinto, tres quintos, un quinto. Entonces, digamos 6 minutos, 18 minutos, otros 6 minutos para llegar a estos 30, o 5, 25, digamos, puede ser otra distribución razonable. Entonces, como toda planificación depende del contenido, pues enseñaré algo breve, concreto, cosa de que efectivamente pueda afirmar concretamente algo. No voy a hacer mi mini clase para decir, esta es mi primera mini clase donde voy a presentar mi asignatura. No, tenemos que salir con el aprendizaje de algo. Enseñarnos algo concreto, Drina.
así concretito, a cocinar algo, o a identificar algo, o el pesaje de algo, o lo del balance nutricional. O Jennifer, lo mismo para ti, para la producción de alimentos, ¿no ves? Liz, algo concretito del inglés, ¿se entiende? Ángela, algo concreto de tus experimentos, lo mismo a Rubén, a Saúl, a Silvia, algo concreto de la física teórica que están desarrollando, algo concreto de la actividad física, de la enseñanza, por ejemplo, identificar, no sé, las pautas de las reglas. Identifiquen primero un contenido concreto que pueda ser desarrollado con pertinencia, no expuesto, porque no queremos un profesor que hable la media hora, ¿verdad? Queremos un profesor, como decía, que motive, que inicie, que enganche, que después desarrolle alguna breve exposición, nos muestre recursos, nos haga investigar, nos haga trabajar en grupos rápidamente, nos dé una plantilla donde trabajar, etcétera, y después se finalice con algo que ustedes nos sorprendan, ¿ya? Tiene que resguardarse este plan de secuencia. ¿Alguna pregunta? Nari. Ya. No es su planificación didáctica, no es su punto 11, ojo, ¿ya? No es. Si quieren, recojan de ahí algo más concreto, porque esa planificación o la han hecho para una clase entera de 90 minutos, 120, o para varias clases, ¿verdad? Eso van a trabajar en su planificación didáctica. Esta es solamente para la mini clase. ¿Qué van a poner en tiempo? Detalle pautado por cada actividad. El detalle de actividades, describiendo qué se hace, eso ya les he comentado. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿No? Y quién lo va a hacer. Con precisión, la descripción clarita, ¿no? No es solamente decir llenado de ficha metacognitiva, pero quién la hace, el estudiante, el docente, entre pares, describiendo con precisión. Los recursos por cada actividad que se necesita. Necesito esta presentación, este video, ya ponen el enlace del video, esta ficha, este formulario en Google que voy a trabajar, además es una clase virtual, ¿ya? La evaluación solamente van a identificar y van a señalar, como han colocado en sus tablas de evaluación, solamente si es una actividad evaluada, tipo, si es diagnóstica, formativa, sumativa, agente, quién evalúa, hetero, co, auto y con qué instrumento. Con un cuestionario, una rúbrica, una lista de cotejo, una prueba escrita, etc. Nada más. Y el puntaje pueden no ponerlo, pero solamente si corresponden a aquellas actividades que requieran o que han sido evaluadas. ¿Ya? Se ha pasado esa columna, el equipo no lo ha revisado, pero bueno, ya no lo podemos mover. Es esta entonces la misma identificación que el de la misma planificación didáctica, nombre, bueno, competencia, el nombre de la unidad, qué saberes van a movilizar en esa mini clase, los saberes concretitos. Y el tiempo es 30 minutos. Acá están los criterios que son los mismos que están en la entrega de la tarea para calificarles, ¿ya? Pero después ustedes la van a poner en práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo le entregan? El lunes, ¿verdad? Esa es la tarea, la primera tarea del módulo 5, una de dos. Ahora vamos a seleccionar quién nos va a dar su mini clase la siguiente sesión. Así para que no meta mucho mano. Leida, ¿estás por acá? No te veo. Ya, parece que no está. Entonces sorteamos entre ustedes dos. Jennifer, ¿estás acá? Sí, Lizeth. Ya. Giancarla, ¿estás acá? Sí, Lizeth. Ya. ¿Quién quiere que ponga su nombre primero? Es que como la ruleta puede eso influir en el azar también, ¿no ve? ¿Quién quiere que coloque su nombre primero? De mí, Lizeth. Ya. Giancarla, Jennifer. Leida, ¿estás por acá?
No, creo que no. Ya, bueno, entonces entre ustedes dos se define quién va a dar la mini clase ante todos nosotros el día martes. Pero ya preparen porque todos van a hacer su mini clase, sea el jueves, pero el viernes siguiente o la subsiguiente semana. Todos, todas tienen que hacer su mini clase. Jennifer, ¿estás acá? Sí, Tú vas a hacer tu mini clase el día martes. ¿Ya? ya está. ¿Estás más tranquila, Giancarla? ¿O querías darla tú? No, igual justo tenía unas cosas que hacer y estaba para que no me toque, pero igual la podía hacer. Doble N es, ¿no? ¿Tu nombre, Jennifer? Sí, Lice. Ya. Bien. Jennifer Obando. Entonces, te voy a escribir el lunes preguntándote si es que necesitas algo, haciéndote el seguimiento. Tienes que entregar la tarea tu primera, ¿no ve? Entonces, para ver tu planificación, la voy a mirar un poquito, me la vas a mostrar antes. Entonces, estamos en contacto. ¿Ya? Está bien, Lisa, gracias. Ok. No, no faltes, por favor, el martes, porque si no nos vas a dejar sin docente. Sí, sí, está bien. Ok. Giancarla, tú la vas a dar el jueves. No el jueves, el viernes. ¿Ya? Ya ¿Alguna está bien. pregunta? Jordi, ¿alguna pregunta? Dice, entonces Sí, en el enunciado vamos a entregar todos, ¿no? Nuestro plan de la mini clase Claro, es o la cuando nos tarea toque. ya, pues. Todos se entregan. No, no la Ok. entregas cuando das tu mini clase, Erika. La tienes que hacer este fin de semana. Ah, ya, ya. Eso era mi duda. Ya, gracias, Ilse. ¿Alguna pregunta? Solo es una mini clase, una planificación dicen, de 30 minutos. Ya no es su planificación didáctica del punto 11. Ojo. dicen, Sí. sí, le preguntaba eso. Creo que dijo que solamente hay que poner 2 saberes en cada uno de los saberes. No, solo los saberes, los que se vayan a trabajar en la mini clase. Ya solo los saberes. Porque claro, lo que han hecho en su planificación didáctica, muchas personas han copiado todos los saberes de su unidad, pero en la planificación están desarrollando no toda la unidad. Entonces, solamente los saberes que corresponde a que van a ser trabajados en la mini clase. Y como es una Está mini bien, dice, perdón, le clase, había pues escuchado será que eran uno, dos dos, y no tres, los. ¿no? Concretos. ¿Te ha agarrado la idea? Sí, 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 dicen, gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, hasta el lunes van a tener la devolución. Hoy día voy a empezar a devolver algunos trabajos finales del módulo 4. Es pesada la revisión. Siempre preveo, y he dicho voy a hacer 10 trabajos por día y no, pues el martes y el miércoles no he hecho trabajo, he ido a cargar gasolina también. Entonces no he podido trabajar mucho, así que estoy ahorita con el retraso, entonces espero hasta el domingo terminar de enviárselos sus trabajos del módulo 4. ¿Ya? Esa es la última revisión y vamos a tener algún tipo de tutoría individual la siguiente y la subsiguiente semana para ya afinar el trabajo final. ¿De acuerdo? Que estén Está bien, bien, dice. que tengan buen fin de semana y hagan su tarea. ¿Ya? Buen fin Está de bien, semana. dice. Luego. Buenas Hasta luego. noches. Chao, hasta Buenas noches. luego. Hasta luego, Ilse.